Muy buenas, Indálicos. Menuda entrevista tan especial que hemos organizado hoy. Quiero presentar primero a nuestro colaborador Paco Burgos, que para nosotros siempre es un placer que esté aquí con nosotros. Paco, ¿qué tal? Nada, muchísimas gracias Diego por estar aquí un día más y hoy venimos de gala. Hoy venimos de gala porque esta entrevista tenía muchas ganas de hacerla, sobre todo por el tipo de persona que es como Chema Núñez, ¿no? Chema, te tenía muchas ganas de entrevistar y queríamos comentar pues un poco tu paso por el fútbol actual. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de hablar con vosotros y nada, ahora mismo pues en un buen momento, la verdad. La verdad que en Almería, vamos, hay un recuerdo tuyo espectacular. En plan, vamos, yo como aficionado y como seguidor del equipo indálico era una figura. Y yo igual, yo siempre lo comento con mi gente que es el sitio más especial que he estado. Creo que estuve 5 años, 5 años y medio por ahí y creo que al final es como mi segunda casa porque llegué allí siendo un niño, creo que no tenía ni 18, creo que tenía y es allí por unos años increíbles, la verdad. Chema, mira, no sé si quieres que empezamos, pues yo qué sé, un poco para la gente que no te conozca, empezar a decir que quién es Chema Núñez, cómo te consideras. Pues me considero un chaval bastante normal, que al final creo que es complicado también encontrar gente dentro del fútbol que sea tan así. Creo que al final soy muy amigo de mis amigos y lo que intento ser es buena persona siempre. Que también para conocerte más así, queríamos, vamos, empezar por dónde te viene esa pasión del fútbol. Pues de pequeño, creo que mis primeros inicios fueron allí en mi pueblo, la Puebla de Río, pero que no recuerdo si con 5 o 6 años más o menos fue cuando empecé en la escuela de allí, que me llevaba, recuerdo, mi madre, y desde ahí ya pues para arriba. Porque nos puedes hacer un poco el seguimiento que tuviste en el fútbol. Empezaste en el pueblo, luego estuviste en más equipos de canteras así de Andalucía o de España. Sí, sí. Sí, estuve en la cantera del Sevilla, estuve creo que 2 o 3 años en mi etapa alevín. Ujú. Y luego también estuve en el Coria, que es un equipo histórico de allí de Sevilla, que también, no recuerdo, años de cadete o infantil, y luego ya pues estuve en la cantera del Betis y ya por último pues ya hice territorio almeriense. Que sí que lo estamos, bueno, lo has estado comentando que es un sitio muy especial al que te refieres. Te quería comentar eso, ¿cómo empezaste en las categorías de la Unión Deportiva Almería? ¿Guardas algún recuerdo que digas, pues mira, me vino tal ojeador y me dijo de venir aquí? Sí, lo recuerdo. Yo estaba en el Coria, creo, haciendo la pretemporada y demás, y recuerdo que una gente me llamó un día y me dijo que me habían seguido y demás y que querían verme, creo que eran 3 o 4 días. Ujú. Y recuerdo allí los primeros entrenamientos, que era con el juvenil en la Universidad de Almería, que era donde entrenamos ese año. Ujú. Y creo que el primero o el segundo día ya me dijeron que quería que me quedara allí, pero claro, tenía que volver a Sevilla y primero hablar con mis padres porque era muy joven y luego pues, tenía que comunicarle al club, al Coria, que mi intención era irme y demás. Y creo que estuve una semana más o menos allí en Sevilla mientras se dio todo eso y creo que a mediados de agosto fue cuando ya me quedé, ya volví para Almería. No sé si quieres comentar algo, Paco. Sí, yo quería preguntarte, Chema, tú vienes de la cantera del Sevilla, del Betis, aunque estás en tu casa, y tú te marchas a Almería a un proyecto nuevo, pero que, por ejemplo, no tiene las facilidades que tiene otros clubes al, por ejemplo, no tener ciudad deportiva. ¿A ti qué facilidades te dan cuando tú llegas a Almería y de qué manera tú puedes seguir tu estudio y cómo vives? Pues la verdad que me lo pusieron bastante fácil. Mis padres siempre habían sido más reacios que yo saliera de casa tan joven, que tuve opciones
más pequeño incluso, pero ahí directamente me ofrecieron un piso donde estuve con dos compañeros que a día de hoy pues, son muy amigos míos, que al final también eran dos personas de fuera y creo que hicimos una convivencia y eso para mí fue importante que no echar de menos a los míos, tanto como esperaba y teníamos, recuerdo, yo vivía en un piso cerca de una residencia que había allí en el Zapillo Ujú. y los tres hicimos una buena convivencia. También recuerdo que nos recogían para entrenar en una furgoneta y teníamos también la misma tutora que estaba en la residencia para los más jóvenes, porque yo estaba en la etapa que cumplía ya era de mayor de edad, entonces no tenía que estar en la residencia y teníamos una tutora que se encargaba de lo que era apuntarnos al instituto y cualquier dificultad o cualquier problema que tuviéramos para los estudios, no, ella nos ayudaba. Entonces, pues fue fácil, entre comillas, lo que era los primeros días fuera de casa. Vale, perfecto. Quería hacer otra pregunta que es cuando llegas a la Almería, a ese juvenil, ¿cómo te reciben? ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste bien? ¿Fue un comienzo duro? ¿Cómo fue tu paso por el juvenil? Pues fue todo rodado prácticamente, porque recuerdo que el primer mes, nada más empezar la liga, creo que daban, no sé si lo seguirán dando, ahí en la cantera daban premio al mejor jugador de la cantera y demás cada mes. Ujú. Y yo, el primer mes que estuve allí, ya me llevé el premio al mejor jugador de la cantera y imagínate, para mí fue fácil, la verdad, porque como he dicho antes, la convivencia con mis compañeros, que te doy puesto, con mis amigos, fue maravillosa y al final eso también repercutía en que el día a día se me hacía fácil y la adaptación fue buena. Como fue todo rodado y ya hemos visto, hasta en primera ref ahora, está recibiendo premios también del mejor jugador de la liga o del mes, que ya iremos hacia ahí, pero te quería comentar, siempre que llegaste al juvenil de la Almería, ¿pensaste en llegar al primer equipo? Sí, sí, mi intención cuando yo llegué allí era llegar al primer equipo. Sabía que era un reto difícil porque es que llegué en una Almería que recién descendía de primera división, entonces pues con uno de los mayores presupuestos de segunda, pues el reto ahí era difícil, pero yo sabía que primero tenía que hacer una buena temporada en el juvenil y luego pues pasar por el filial. Igual, yo siempre he confiado en que por lo menos una oportunidad iba a tener. Pues llegando a esa oportunidad, ¿cómo empezó ese inicio en las primeras convocatorias o los primeros entrenamientos con el primer equipo? Pues yo los primeros entrenamientos recuerdo que era no me acuerdo si estaba ya en el juvenil o ya en el filial, pero pues imagínate, con mucho respeto a los que había, intentando hacer el menos ruido posible, pero claro, al final yo también tenía que demostrar, pero lo recuerdo con buenos momentos. No sé, Paco, si quieres añadir alguna cosita más. No, pues únicamente dos cositas y es que al final ese sueño que tenía Chema, ¿no? De alcanzar el primer equipo se hace realidad y en 2 temporadas o una temporada y media juega 42 partidos con el primer equipo, que se dice pronto, pero 42 partidos son muchos. Y nada, pues, quería comentarte que cómo lo ves esto y si y qué entrenador o cómo se da el paso del filial al primer equipo. ¿Es el entrenador del primer equipo que pide referencia a tu mister del B? O el mister le dice, mira, tienes que subir a este chico porque necesita un salto ya. Pues fue un poco difícil, creo, porque también mi situación contractual en el filial, yo terminaba contrato y no había renovado todavía, entonces pues fue un poco complicado el último año mío del filial porque contaban conmigo lo que es para el primer equipo, pero como no terminaba de renovar, entonces no di el paso hasta el siguiente año que ya es cuando definitivamente
ya tengo contrato con el primer equipo, que es cuando subo con Fran Fernández, que al final era mi míster de filial. Entonces, pues, fue fácil, entre comillas, porque él ya me conocía y sabía que contaba con esa confianza y tenía el nivel que él quería para estar en el primer equipo. Y Chema, este año te has vuelto a reencontrar con él, ¿no? Ahora como rivales Sí. en el Real Murcia. ¿Qué tal es tu relación con Fran? Sí, es buena. Al final, todas mis etapas de Almería las he quemado con él. En el juvenil llegué con él, los 2 años míos del filial también estuve con él, menos el último año mío del primer equipo, que él ya no está en el club, pero en mi primer año sí está él. Entonces, pues siempre estaré agradecido porque él me abrió las puertas del filial y del primer equipo, y ahora pues que cada vez que nos hemos enfrentado tenemos un gran recuerdo los dos de esa etapa, y siempre le deseo lo mejor. Pues, y ya un poco para seguir comentando, quería decirte, Chema, que cuando tú subes al primer equipo, entiendo que lo que tú has dicho, ¿no? Que intentas hacer poco ruido, quieres pasar un poco como desapercibido, pero entiendo que para un jugador tan joven entrar en un vestuario es complicado. Y quería preguntarte de las figuras que había en aquel Almería, ¿quién pues, se podría decir que te apadrinó en el vestuario o quién te echó una mano en tu inicio allí en el primer equipo? Recuerdo que los capitanes eran René, Trujillo, ¿quién más estaba por ahí? Joaquín, que esa misma pretemporada se fue al Valladolid, que coincidí con él justo en la habitación en Marbella, creo que estuvimos concentrados esta pretemporada. Pero fue todo sencillo en el sentido de que llegamos en la pretemporada, ya Alfonso también, el presidente, me cogió también allí en la concentración, habló conmigo y me transmitió esa confianza que yo también necesitaba, y había mucha gente que llegaba nueva este año al club, Luis Rioja, que a día de hoy es como un hermano para mí. Entonces, creo que al llegar mucha gente nueva, como que nos fuimos conociendo en esa pretemporada, y no me costó tampoco lo que es la adaptación entre mis compañeros, porque llegaban de nuevo como yo. Todavía también recuerdo que con Oguona, que teníamos muy, Mm. muy buena relación, Nano, que también estaba, eran Ujú. los veteranos, creaban un buen vestuario. Y tengo muy buenos recuerdos de esta pretemporada que fue para mí, pues imagínate, un sueño estar en el primer equipo de la Almería. De hecho, ahora después de esta pregunta le doy paso a Diego para que te pregunte él, pero tras 42 partidos en el primer equipo, al final, ahora Diego comentará tu salida, pero sales al Albacete en enero de 2020, pero coincide unos 4 o 5 meses con una estrella mundial a día de hoy que es Darwin Núñez. Y entonces, un Darwin Núñez que para entonces era desconocido, pero tú compartiste vestuario con él y por lo que he visto en redes seguís teniendo os seguís siguiendo. No sé si cuando tú llegaste a ver a Darwin, decías, este chico va a llegar, o no sé qué nos puedes contar, alguna anécdota con él. Pues cuando él llegó, luego llegó a final de mercado, recuerdo, y los primeros meses, creo que los primeros 2 meses que estuve allí con nosotros, aparecía poco porque entre que iba ya con la selección absoluta y demás, Ujú. se perdía muchos partidos con nosotros porque al final iba con la selección, llegó tarde en el mercado, pero en el momento que ya en el mes de final de octubre, noviembre, ya empezó a coger ritmo con nosotros y demás, pues ya se veían las condiciones de lo que es al final. Fuera de serie, y sabíamos que con esas condiciones iba a durar poco, no en Almería, sino al final pues yo lo vi en un equipo top, porque al final esas condiciones las tenía. Y tenía una buena relación con él, porque era un chaval muy joven como yo. Venía también por primera vez, estaba por primera vez fuera de casa, y era un tío muy normal, que al final, si no hubiera sido así, pues no lo hubiera dado para estar donde está. Muy bien. Pues Diego, si quieres. Sí, yo quería retomar un poco más atrás y recordar un poco cómo fue tu debut en Almería. No sé si recordarás contra quién y tal, pero ¿sentiste aquellos Sí. nervios al debutar? ¿O hubo alguien que te dijo algo?
Tu primer debut con el primer equipo, de la Almería. Sí, recuerdo, fue en el Carranza, imagínate. Eh, la pretemporada esa creo que estuve a un buen nivel y ya al final los últimos partidos de pretemporada ya se va viendo que quién puede entrar en el 11, quién no. Y creo que jugamos un partido con el Polijito, creo que fue el penúltimo y metí 2 goles y entonces pues me veía conocido realmente de jugar y así fue. En el Carranza salí de inicio y perdimos, pero fue un partido que recuerdo que no supe la alineación hasta que el míster la dio, nadie no me comunicó nada, pero recuerdo con especial cariño ese día porque al final debutó en el fútbol profesional y además de titular. Pues nada, Chema, te quería comentar el cambio de propiedad, ¿no? Ya que estaba Alfonso, ¿no? Tenías una muy buena relación con él. Y quiero comentarte eso, el cambio de propiedad, porque vosotros lo vivisteis como los futbolistas, lo visteis en primera persona, el aficionado también lo vivió, pero no sabe lo que pasó, porque empezaron a llegar muchos futbolistas, empezaron a marcharse otros, fue eso como un poco boom. No sé si podrías explicar cómo viviste ese cambio de propiedad y qué experiencias podrías contarnos. Pues recuerdo que al principio, oye, estábamos también, creo que el siguiente año estábamos en Marbella de pretemporada Ujú. y nos llegaban noticias, pero al final nadie del club confirmaba nada porque creo que estaba Corona y demás, pues ellos estaban en Almería con el tema de la negociación, entonces no sabíamos nada al 100% ni mucho menos hasta que un día se concreta la venta y llegó allí Corona y tuvimos que adelantar un partido que teníamos con Las Palmas en pretemporada, adelantarlo porque nos teníamos que volver, ya que habrían comprado el club y teníamos que reunirnos con la nueva propiedad porque no sabíamos nada. Entonces, pues ya nos reunimos con él y ahí, pues prácticamente te decían qué pensamiento tenían contigo y demás. Tanto el Mister, que era Pedro Manuel, que llegó, Ujú. como la directiva nueva que llegó también. Entonces, pues. Los primeros días eran un poco complicados porque había muchos compañeros que habían llegado justo a esa pretemporada y no contaban con ellos, entonces pues también era plato de mal gusto ver como compañeros que llevaba ya casi un mes de pretemporada no contaban con ellos, pero al final es lo que tiene el cambio de propiedad. Yo la verdad que para mí no fue duro individualmente porque desde el primer día me dijeron que contaban conmigo, que veían como que podía ser un jugador de futuro para ellos y también me lo transmitió el míster y así comencé las primeras jornadas que creo que disfruté bastante con el míster, pero la verdad que fue unos días de bastante incertidumbre. Entonces, sí que se vivió algo de tensión, ¿no? Bueno, más que tensión, eso, lo que comentabas, el plato de mal gusto entre los futbolistas, ¿no? Es decir, habían futbolistas que habían llegado apenas hace un mes, hace la pretemporada, y se encuentran con el panorama y que dicen, pues es que no contamos contigo. Sí, es que también había gente que venía cedida de otros equipos Ujú. y yo recuerdo que la nueva propiedad pues no quería cedido, quería mucha gente lo que es en propiedad. Y, y creo que, bueno, cada uno ellos tenían en mente, tendría también sus nuevos jugadores, que son los que llegaron también. Entonces, pues, no había sitio para todo el mundo. Ya. Chema, te quería comentar antes de darle paso a Paco. Bueno, lo que estabas comentando, de hecho contaban contigo en la propiedad y de repente llega un momento bueno, se decide tu salida, ¿no? Que entiendo que es de cesión al Albacete. No sé si me equivoco, ¿es correcto? Sí, sí, correcto. Sí. Quería comentarte en plan cómo se produjo, qué pasó. Pues fueron unos meses duros para mí porque con Pedro Manuel, como he dicho antes, tuve protagonismo y creo que hizo buenos partidos y creo que con él crecí bastante como futbolista, pero en el momento
que llega Guti, yo creo que la primera reunión que tengo con él me transmite confianza y por lo que yo pensaba, creía que iba a seguir jugando y fue todo lo contrario. Para mí fue complicado, fue un mes duro porque prácticamente me borra del mapa y al final, pues bueno, yo entiendo que en ese momento para mí fue duro, pero ya con el tiempo pues entiendo que al final cada entrenador confía más en unos jugadores y en mí no confío en ese momento y tomé la decisión al final que tenía que, tanto para mí como para el club, lo mejor era salir y fue duro también porque era la primera vez que salía de Almería, una ciudad que yo estaba ya acomodado prácticamente, que llevaba ya, no recuerdo, más de 5 años por ahí llevaría Ujú. y en ese momento pues fue complicado, pero bueno, era una nueva oportunidad para mí y la tenía que ver y la vi de esa manera. ¿Te llegaron más ofertas del Albacete? ¿Tuviste sí más ofertas, yo qué sé, a nivel extranjero, a nivel otros clubes? Sí, el extranjero siempre es una puerta que se abría, pero yo lo que pretendía era o sea, volvernos a seguir en segunda división, que creo que es lo que estaba disfrutando. Ujú. Y estuve creo en ese mercado cerca de irme a Racing, pero entre una cosa y otra no se dio y ya por otra se abrió en los últimos días la puerta del Albacete y era un club que yo veía que me iba a hacer crecer como jugador y así fue. No sé, Paco, si quieres añadir algo. No, pues mencionarte, Chema, que quería decirte que la llegada de Guti fue muy, muy polémica porque era un entrenador que venía sin experiencia, uno no sabía muy bien cómo iba a salir. De hecho, con Pedro Manuel pienso que las cosas se están trabajando bien, se están haciendo bien, y cuando llega Guti, pues se generan las dudas. Parece que es un fichaje más para que para que salga la Almería en la portada de los periódicos que si verdaderamente se trabajara de verdad. ¿Tú crees, Chema, que si las cosas se hubieran dado diferente, hubiera sido Pedro Manuel, hubieras tenido aún más futuro en Almería? Una vez, y al final los números están ahí y yo con Pedro Manuel juego bastante, de un tiempo de jugar también porque también había muchos partidos, eran muchas semanas muchos partidos entre semanas, entonces había mucha rotación, pero jugué bastante con él desde el inicio y yo siempre sentí esa confianza y al final con Guti pues mm, fue de lo contrario. Desde que llego no recuerdo ninguna titularidad mía ni creo que ninguna fue una Copa del Rey y poco más. Entonces pues al final los hechos están ahí esa es la realidad. Sí, y recordamos ahora, Chema, que tú por aquel entonces eras muy, muy joven, tenías 20, 21 años, y claro, pocos jugadores conozco que con 20 años lleven ya 42 partidos en la categoría de plata. Entonces, pues bueno, quizá Guti no supo gestionar del todo esa situación, y lo importante es que al menos entiendo que el míster y tú estuvisteis de acuerdo en que una salida era lo mejor para ti, ¿no? Sí, al final ya cuando se va acercando el mercado la decisión de que yo quería salir estaba tomada porque llevaba ya un mes y medio o casi 2 meses sin oportunidades prácticamente y al final, como tú dices, yo era bastante joven y necesitaba guay y entendía que también para el Miche y para el club lo mejor era que ellos salieran más que nada para reforzar mi posición, ya que conmigo no tenía esa confianza y creo que fue la mejor decisión para todos. Pues sí, Diego, no sé si quieres comentar algo. No, quería comentar ya su llegada a Albacete. Llegaste a Albacete con un, pues bueno, con un crecimiento personal, con nuevas oportunidades, como vimos. Y te quería comentar, coincidiste con una figura como Zuzulia, que hubo mucha polémica. No sé si se hablaba ya cuando llegaste a Albacete de su polémica con que era nazi y todo el rollo. Eh, ¿Cómo era Zuzulia? Sí, se hablaba ya porque, bueno, yo justo llego, creo que había pasado recientemente lo del partido contra el Rayo que se suspendió y demás. Ujú.
y se hablaba más que nada, pero dentro del vestuario no recuerdo ninguna conversación de que se hablara de ese tema. Al final era un tío muy, lo recuerdo muy sencillo. Sí que es verdad que no hablaba mucho y demás, pero lo recuerdo que era muy buena persona, que siempre estaba también pendiente de los más jóvenes, como estaba yo, creo que también estaba Manu Pucher por ahí, entonces siempre era muy cercano hacia nosotros, intentando ayudarnos. Conversación lo que es dentro del vestuario sobre ese tema. En el Albacete, hemos visto tus números, jugaste partidos y tal. ¿Qué te quisiste quedar o sabías que no era una posibilidad? Bueno, yo al año siguiente, la temporada siguiente, vuelvo ya en propiedad del Albacete. A ver, yo cuando me voy cedido, la verdad que son meses desde que llega Lucas Alcaraz, pues él me coge un cariño especial y juego bastante, me vuelvo a sentir importante dentro de un equipo y terminamos la temporada de las mejores de las maneras, salvando la categoría al final. Ujú. Y yo era una opción que tenía, pero primero tenía que hablar con el Almería porque pertenecía todavía a ellos y yo sabía que el Almería, tal y como estaba la situación, pues era complicado que yo tuviera lo que yo pretendía, que era al final quería jugar, quería sentirme importante. Y bueno, al final sí que es verdad que se alargó lo que es la decisión mía también desde el club. Pero bueno, al final vuelvo a Almería al Albacete, perdón, porque también continúa Luca que él insiste en mi llegada y lo veía bien porque tanto él como el Albacete tenían esa intención desde antes de terminar la temporada anterior y yo ya estaba ya adaptado prácticamente y al final pues se da un poco toda revés, así de nada más llegar a los 5 partidos echan a Luca y ahí fue todo como que todo cuesta abajo y igual recuerdo unos meses finales muy duros para mí. No sé si quieres añadir algo más, Paco. No, nada, que si te parece bien, pues saltar un poco a la actualidad. No sé Sí. si tú cómo lo ves, Diego. Y pues nada, Chema, estás viviendo uno de los momentos más dulces de tu carrera porque en Primera Federación, una liga que cada año sube el nivel, en 35 partidos has sido capaz de dar 12 asistencias de gol y a falta de una jornada estáis a punto de certificar vuestra plaza para playoff. Jugáis contra el Marbella, un equipo que también se lo juega todo por la zona baja de la liga para descender. Entonces, no sé tú, Chema, qué sensaciones tienes de esta temporada y cómo aspiras el playoff. Pues creo que esa temporada en la también he dado un salto de madurez como futbolista, creo que también esto es importante. Este es mi segundo año aquí, que al final pues hace que también rinda a mayor nivel y también pues coincido con un míster también que me ayuda en todo lo posible, con el que creo que estoy muy agradecido porque he vuelto a recuperar, incluso subir mi nivel. Y como te has dicho, al final ha sido una temporada que he soñado, todavía nos queda lo mejor porque ya el equipo es matemáticamente de playoff. Mañana jugamos contra el Marbella, pero lo único que podemos es concretar es si podemos quedar en una mejor posición para el tema que nos beneficie en el playoff, pero a día de hoy pues una temporada soñada que todavía no podemos conseguir el premio gordo que es el ascenso. Hombre, ahora con el formato nuevo de clasificación que tienes que usar con otro grupo y tal, cada vez es más complicado subir de categoría. ¿Habéis hablado con el míster algo sobre el playoff? ¿Os da igual el rival? De momento no hemos hablado con el Mitch al revés. Mañana tenemos el último partido de liga, que tenemos que acabar con buenas sensaciones como hasta ahora, porque al final las sensaciones también son importantes de cara a un playoff. Y de rival, pues igual, tampoco hemos hablado de ninguno, porque también en el otro grupo está todo muy apretado.
y mañana pues se decidirá también las posiciones y a día de hoy pues no contemplamos ninguno porque está todo por decidir. Bueno, pues veremos a ver cómo acaba la temporada. Y ya si quieres te doy paso, Diego. Sí, sí, mira, quería comentar a la curiosidad que has dicho, que el próximo rival es el Marbella. Estuvo aquí hace poco Marcos Peña, futbolista cedido también del Almería y es de Almería. Te comento, Chema, como tenéis varias similitudes, él con 20 años y tú ahora, a lo largo de tu carrera, quería comentarte, ¿le darías algún consejo a Marcos Peña, que estuvo aquí hace, nada, apenas unas semanas, para, no sé, como futbolista, tú como ahora que has alcanzado esa madurez, el que está empezando, está yendo a otro equipo, como te pasó a ti, ¿le mandaríais algún mensaje, pues no sé, algún consejo? ¿Qué le dirías? Y bueno, yo lo único que le puedo decir que al final, aunque en ese momento pues las puertas del primer equipo se te cierren o realmente no estén para ti en ese momento, tengas que salir, pues que siga trabajando y que siga confiando en él mismo, que al final pues tarde o temprano se le abrirán y tendrá su oportunidad y tiene que estar preparado para cuando llegue ese momento, pues demostrar que tiene nivel para jugar en el primer equipo de la Almería. Y te quería comentar, ahora que has estado hablando que pasaste momentos duros, no todo el fútbol son alegrías, también son momentos pues muy duros, ¿no? Como has podido tener tú en tu carrera. Sí, no, Guerrero, al final es como la vida, al final también llega un momento que no te espera y también te pilla en una edad muy joven que creo que tampoco eres lo suficientemente maduro para afrontar ciertas situaciones y creo que te hacen madurar como persona antes porque vive situaciones que no son de tu agrado. Pero bueno, a día de hoy estoy orgulloso de los momentos buenos y los malos que he vivido porque me han hecho crecer y llegar a este punto de mi carrera y de mi vida en una situación bastante buena. Y ahora, Chema, te voy a hacer una preguntita así, picantona no, pero un poco complicada, a ver si me la quieres responder. Te quería comentar, tú quieres estar a largo plazo en el Antequera, ¿no? Sí, ahora mismo pues no me imagino más allá de esta temporada porque estamos jugando, ¿no? Como te he dicho, el ascenso, entonces pues a día de hoy estoy centrado en por lo menos intentarlo, que al final, como has dicho antes, también es complicado, pero por lo menos intentarlo. No sé, Paco, si quieres preguntar algo y pasamos a las 10 preguntas o antes de No, pasar. te iba a decir que si querías pasar a eso. Sí, 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 vamos. Tenemos un test de 10 preguntas rápidas que ahora te iré comentando. Nada, es para que la gente también te conozca un poco más a nivel personal. Entonces, si quieres, ¿Vale? las podemos empezar. La primera pregunta es, ¿qué eres más, de series o películas? De serie. De series. La segunda es, Sí. ¿comida favorita? Te diría la paella. La En paella. Almería comí bastante. ¿Y migas? ¿Comías migas o no? Las probé, pero me quedo con la paella mejor. Con la paella, con la paella. Vale, si no fueras futbolista, ¿qué te dedicarías? Pues me gustaría haber sido profesor de educación física. Siempre relacionado con el deporte, ¿no? Sí, sí, yo no me veo en otro ámbito. ¿Algún hobby que tenga Chema Núñez? Mi mayor hobby siempre es desconectar con mi gente. Ese es el mayor hobby que siempre tengo. Cada vez que puedo me escapo con los míos. ¿Cómo te calificas como persona? Pues un tío sencillo, amigo de mis amigos y muy cercano. Te quería comentar, ¿tienes algún ídolo de la infancia? Ya sea a nivel, yo que sé, deportista o, o futbolista, Sí, no sé. bueno, siempre con el que me he sentido reflejado también me encantaba verlo era Özil en el Madrid. Creo Ujú, que era un jugador que me encantaba verlo. ujú. El mejor entrenador que hayas tenido o que más cariño le guardes. Pues
Te diría el que tengo ahora, Javi Medina. Me cogió en una situación complicada que venía de una lesión y creo que me ha hecho crecer mucho como jugador. ¿Dónde te gustaría vivir? Pues si no fuese de Sevilla, que es mi tierra, me gustaría vivir en Almería. La verdad que Se vive bien. siempre estoy, cada vez que puedo, pues cada vez que puedo voy para allá de vacaciones. Recuerdo que el verano pasado estuve por allí. ¿Tienes algún equipo favorito simpatizante que no sea en los que hayas jugado? Sí, hombre, como somos pues sevillano, soy del Betis. Del Betis, ¿no? Y ahora la última Sí. pregunta. Jugador más difícil al que te hayas enfrentado. Que recuerdes que digas, buah, es que este, vamos, me costaba. Uf, pregunta complicada. Mm, 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 mm. No sabría tampoco decirte uno O alguno en que guarde, especial. yo qué sé, o que guarde mucho cariño. Que diga, he jugado contra este jugador Mm, uf, uno en especial. mm, Te diría Cazorla, creo que fue el jugador que más más me ha cariño. impresionado sí, que más cariño más me ha impresionado verlo jugar contra él en directo. Perfecto. Pues mira, hasta aquí las 10 preguntas. Paco, no sé si quieres decir alguna cosa antes de despedirnos. No, la pregunta número 11. ¿Y el estadio que más te haya impresionado? Ahí está. Pues te diría varios, ¿eh? Creo que recuerdo primeros partidos, te diría el Carranza porque es el que más cariño le guardo porque donde debuté. Y también me recuerdo el de los Osasuna, creo que era un de los ambientes más hostiles que he jugado. Y me gustaba también mucho el campo del Sporting, y el del Oviedo también recuerdo, pero del Sporting también recuerdo que era un estadio donde la gente apretaba y había mucho ambiente de fútbol. Porque, Chema, el futbolista, cuando hay presión, juega mejor o con más activación o ¿cómo lo ves tú? Yo creo que eso depende de jugador. A mí, por ejemplo, me gusta que haya bastante ambiente y notar que la afición contraria y la local aprieta Ujú. y al final es como yo creo que te sientes futbolista mejor que en un estadio donde haya poco ambiente. Pues no sé si quieres decir algo más, Paco. No, ya está. Ahora, pues, ahora despedir a Chema cuando tú digas. Sí, mira, Chema, yo quería agradecerte mucho que hayas podido estar en esta entrevista. Espero que muchos aficionados pues lo hayan visto y lo hayan podido comprender, ¿no? Un poco muchas cosas. Y te quería comentar que si quieres mandar algún mensaje a alguna afición, por ejemplo a la del Antequera, ahora que estáis luchando por esos playoffs, si quieres Y bueno, enviar... la delantequera, pues al final que creo que hasta ahora hemos disfrutado bastante juntos, tanto la afición como el equipo, y el momento de conseguir, como he dicho antes, el premio gordo, que sería un ascenso, y creo que nos lo merecemos porque ha sido un año bonito, pero que también eh, hemos sufrido porque llega un momento también duro y creo que entre todos hemos luchado para llegar hasta ese punto y estamos en un momento que es histórico para la Antequera, que juega un playoff y en la ciudad se nota la ilusión y creo que nos quedemos con eso, con que disfrutemos del momento y que nos ayuden para conseguir lo más, lo más gordo que sería conseguir subir de categoría. Y si quieres despedir con alguna, yo que sé, algún mensaje para el aficionado de la Almería que está ahora viviendo unos momentos de a ver si puede subir a primera división y ya que le guardas También nos mucho jugamos, cariño, di Paco, di. nada, pues eso, que también nos jugamos el playoff, que estamos un poco similar a la Sí, sí, Antequera, sí. Por con eso un mismo. poco menos de ventaja del colchón, pero sí. Y pues nada, la afición de la Almería al final será siempre muy especial y tendrá un sitio en mi corazón siempre porque siempre tengo bastantes amigos allí que son de la Almería y al final pues a mí siempre que voy, siempre que estoy allí me hace sentir especial
Y nada, decirles que creo que el objetivo lo van a conseguir, porque al final por plantilla y demás creo que es de la mejor de la categoría y que creo que también igual que nosotros durante la temporada han tenido momentos buenos y malos y a día de hoy pues depende de sí mismo para subir de categoría y que nada, que ayuden al equipo, que los jugadores sientan que la afición está con ellos como sé que seguro están y nada, que les deseo lo mejor siempre. Pues nada, con esto yo creo que podemos concluir ya y despedimos. Muchas gracias de nuevo, Chema. Y, Muchas gracias a vosotros. y muchas gracias, Paco, como siempre, haciendo un trabajo impresionante. Nada, gracias a ti y un placer compartir un rato con vosotros.